la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Y aunque la tierra tiene mi alma. En el Evangelio de Juan, a diferencia del resto de los evangelios, existe la única mención acerca de 7 veces que el Señor Jesucristo dice yo soy, y se revela a sí mismo como Dios, revela su deidad. En esta ocasión voy a introducir esta parte mencionando las 7 ocasiones en las que él menciona yo soy y a qué se refiere con cada una de estas. En el Evangelio de Juan, no es necesario que lo lean, yo lo voy mencionando. En el capítulo 6, en el versículo 35, Jesús mismo dice, yo soy primero el pan de vida. Y no hay nadie, es el pan eterno, es nuestro pan diario, Él es el pan de vida. Y Él menciona eso, dice, yo soy el pan de vida. En el capítulo 8, en el versículo 12, Él menciona y dice, yo soy la luz del mundo. En este mundo en el que estamos en tinieblas, tanta oscuridad, Dios, su palabra, Cristo mismo, es la luz que nos ilumina. Y Él dice, yo soy la luz del mundo. La segunda declaración de yo soy. La tercera está en el capítulo 10, los versículos 7 al 9. Y Él dice, yo soy la puerta. Así como tenemos acá una puerta de acceso, Él es la puerta de acceso al Padre. Y Él se revela a sí mismo como aquel que es la puerta. Tal vez uno de los más conocidos está en Juan 14:6. Aquí menciona, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino al Padre, es la verdad, y en Él solamente hay vida. Después está en Juan 10, del 11 al 14, y ahí nos menciona que yo soy el buen pastor, y Él es el buen pastor, nosotros sus ovejas. Posteriormente, menciona en Juan 11:25, dice, yo soy la resurrección y la vida. Y esto lo vamos a entender un poco mejor al desarrollar la siguiente mención de yo soy, que finalmente está en Juan 15, y ahora sí les pido que abramos nuestras Biblias en Juan 15. Vamos a leer inicialmente los versículos 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en mí, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y los recogerán, y los echan en el fuego y arden. El 7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os daré. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así mis discípulos. Esto es muy importante, hermanos, y vamos a entender esto en 3 partes. Primero vamos a ver por qué dice Jesús que Él es la vid verdadera. Después vamos a ver qué son los pámpanos, y finalmente vamos a ver qué relación tiene esto con los frutos. Haciendo un contexto del momento en el que Jesús estaba diciendo estas palabras, era un jueves por la noche, y este momento estaba entre el aposento alto y el camino a Getsemaní. Era una noche en la que podemos recordar que Jesús estaba yendo ya a cumplir el propósito por el cual había venido aquí, y era ir a morir. Y en ese momento, en esa noche, Él lanza esta última declaración acerca de yo soy. Y dice, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué menciona la vid y por qué es importante entender qué es la vid?
Para el pueblo judío especialmente, la vid tenía un significado muy importante, era un simbolismo. Y estaba llamando la atención con esto y rompiendo todos los esquemas que todos podían entender. Primero quiero que entendamos bien a qué se refiere yo soy. Para eso vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo 3:14. Y aquí estaba haciendo el llamamiento a Moisés, y recuerdan la historia en la zarza ardiente y todo esto parte de la historia. Y le menciona aquí estas palabras. Vamos a leer los dos versículos, el 14 y el 15, por favor. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entendiendo esto, hermanos, vemos la autoridad con la que Dios le estaba diciendo: yo soy. ¿Quién más podría decir yo soy? El único Dios que existe. Y con esa autoridad les decía en el versículo 15: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Es por eso que al pueblo judío en especial les llamaba tanto la atención que Cristo, después de tantos años después, se presente y diga: yo soy. Ellos estaban ya relacionando esta idea y decían: ¿por qué él menciona esto? Y este yo soy, justamente, le menciona aquí. Sería un poco raro, ¿no?, que alguien se presente y diga: yo soy, me envió. Por eso en el versículo 15 dice: así dirás a los hijos de Israel. Y aquí hay un nombre que dice Jehová. Y este es un dato importante, que Jehová es la fusión de dos nombres, es de Yahweh y Adonai. Yahweh son puras consonantes y las vocales de Adonai forman justamente este nombre que es conocido como Jehová. Esto técnicamente es conocido como el tetragramatón. Pero más allá de esto, lo importante es que Dios estaba haciéndose conocer y dando este nombre, como dice al final del verso 15: este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Esto hablaba de su autoexistencia y su eternidad, porque Dios es eso, es autoexistente, no necesita de nadie, y es eterno también. Él creó todo el universo y Él se presentaba así. Entonces, cuando Jesús estaba diciendo: yo soy la vid verdadera, aparte de yo soy, que ya hemos visto acá a qué se refiere, ¿por qué entendemos que dijo la vid verdadera? ¿Qué significaba esto? Y volviendo a Juan, vamos a ver que en medio de todo esto y el significado que tenía la vid, inclusive Herodes tenía en el templo una vid bañada en oro. Esto significaba mucho para el pueblo judío, era importante tanto en el cultivo como en la vida y hasta en la economía del pueblo judío. Y la vid verdadera se presenta a Cristo diciendo que yo soy la vid verdadera. Vamos a ver que existen tres tipos de viñas en las que se menciona en la palabra de Dios. Hay una viña pasada, una presente y una futura. La viña pasada, la vid representada de esta forma, es Israel misma. Es conocida como, representada la vid como Israel también. No lo vamos a ver ahora, pero esto pueden verlo y ampliarlo. Está en Salmos, en el capítulo 80, en el versículo 8 en adelante. Ahí se menciona que Israel misma es la vid. Es la vid. Y esta vid tenía tantos privilegios que el Señor le había dado, pero cuando Cristo vino a esta tierra y se presentó ante esta vid que es Israel, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ellos? Pues lo mandaron a matar. Y eso representa la vid pasada. Hay una vid futura, que eso está en Apocalipsis 14 en adelante, eso lo pueden ver después también. Es la vid futura y es la viña de la tierra. Esto está representando el mundo gentil.
y hace referencia a todas las personas que van a pasar el juicio cuando el Señor venga en su segunda venida. Pero hay una vid presente, y esa es la más importante, y esa vid presente es Cristo Jesús, porque solamente en Él hay vida, es la vid. Por eso Él dice, soy la vid verdadera, porque en nadie más hay vida si no es en Cristo Jesús. Las otras menciones que hicimos es el pan, es la luz del mundo, es la puerta, el camino, la verdad y la vida, reflejan todo esto que Cristo mismo es. Por eso Él dice, soy la vid verdadera. Y si podemos imaginar en nuestras mentes, no sé si todos conocemos cómo es el árbol de la vid, podemos ver especialmente en Israel, en estas tierras, son troncos mucho más fuertes y tienen bastantes ramas. Los pámpanos justamente son las ramas. Y el fruto que da, lo conocemos, es la vid, las uvas. Y teniendo esto en mente, podemos entender ahora lo que nos dice los versículos 2 y 5. Bien, volvamos a Juan capítulo 15. Vamos a leer nuevamente los versículos 1 al 5. Y vamos a poder comprender mucho mejor esta idea. Dice así la palabra del Señor nuevamente: yo soy la vid verdadera. ¿Y quién es el labrador? Sí, el Padre. Mi Padre es el labrador. Nos damos cuenta, hermanos, Cristo es el árbol, es la vid verdadera. Nosotros somos las ramas, los pámpanos. Nosotros tenemos vida, las ramas tienen vida, gracias a él, a esa estructura, al árbol mismo. Pero ¿quién cuida todo esto? Es el Padre mismo. Y mi Padre, dice, es el labrador. Si han visto alguna vez cómo se hacen los cultivos, ¿quiénes son los que andan regando? ¿Quiénes son los que andan podando? ¿Quiénes andan verificando el estado de estas plantas? Es el labrador. Y eso mismo es Dios para nosotros. El labrador es el Padre, y es por eso que nosotros sabemos que Él cuida de nosotros. El versículo 2 dice: todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hay ramas que llevan fruto, pero que dice que lo va a limpiar. En otras versiones aquí dice que va a podar para que lleve más fruto. Pero en este versículo 2 es necesario aclarar que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Algunos podrían entender que es una mención a que se pierde la salvación, y en realidad esto no es así. Es simplemente que el Señor separa a quienes no son sus hijos. Quiero que veamos lo que dice Juan 13, versículo 26. Y recordarán que cuando Jesús anuncia la traición de Judas, le dice las siguientes palabras. Vamos a leer desde el versículo 26, Juan 13, 26. Lo leemos todos, por favor, hasta el 30. Sí, Juan 13, 26 al 30. Palabra de Dios. Amén. 2 y 3. Respondió Jesús: ¿a quién le diere el pan ajado? Aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús les decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dice algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Nos damos cuenta en esto, hermanos, Judas también era parte de los discípulos de Jesús. Había estado en todas las cosas que habían realizado en este grupo. Pero al final se manifiesta, y Jesús había dicho previamente acá, ¿no?, que alguien le iba a traicionar. Y todos se preguntaban quién era esa persona. Y aquí estamos viendo que era Judas. Y es algo interesante aquí ver que el resto de los discípulos, como Judas era el tesorero que manejaba el dinero, pensaban que había salido de esa reunión para ir a comprar algo, algún encargo. Pero esto no era así. Judas estaba yendo a vender a Jesús, a recibir esas monedas de plata y entregar a Jesús. A eso se estaba yendo. Y cuando leemos
lo que dice Juan 15, en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Eso es lo que había pasado con Judas. Él no era un hijo de Dios. Él solamente estaba ahí como de apariencia. Genuinamente no era un hijo de Dios. Y a eso es lo que se refiere este versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Esos son los que no son hijos de Dios. Y todo aquel que lleva fruto, los hijos de Dios, y miren que dice, lleva fruto, lo limpiará, lo podará, para que lleve más fruto. Y vamos a ver más adelante que hace otra mención y dice mucho fruto. Y nos damos cuenta, y es necesario hacer una aclaración aquí, que el Señor justamente, al decirnos podar, cuando alguien poda una planta, está cortando algo vivo. Y tal vez si la planta pudiera hablar, se quejaría porque están cortando algo vivo. Y esto nos ilustra la idea justamente de las pruebas en nuestras vidas también. El Señor hace eso a través de las pruebas en nuestras vidas para que llevemos justamente más fruto, porque somos sus hijos. Llevamos fruto, pero Él quiere que llevemos mucho más fruto. Y cuando atravesamos situaciones que son así de complicadas, en algún caso podemos decir que el Señor, cuando nos prueba, parece que estuviese lejos de nosotros. Así podemos tomarlos. Pero me gusta una frase que menciona Warren Wiersbe, es un teólogo, y lo menciona de esta manera para que entendamos esta enseñanza. Dice que así como cuando el labrador poda una rama y el labrador nunca está más cerca de esa planta, así el Señor está de cerca cuando atravesamos nosotros las pruebas. Y eso es verdad. Si estamos atravesando pruebas es porque el Señor está mucho más cerca de nosotros y quiere que llevemos más fruto. Y así debemos entender las pruebas, no verlas como que atravesamos algo difícil es porque el Señor se alejó de nosotros. Es todo lo contrario. El labrador está más cerca de la planta cuando la está podando, y así el Señor está más cerca de nosotros en medio de la tribulación. Esto como un pequeño paréntesis. Pero además de esto, hay algo que es mucho más importante. Así como la cabeza de nuestros cuerpos está unida justamente a nuestro cuerpo, así los pámpanos, las ramas, están unidas a la vid verdadera. ¿Y qué representa esto? Que nosotros somos uno con Cristo Jesús. Es la unión con Cristo Jesús. Y por eso debemos estar alentados en todo esto. Nos vamos a dar cuenta que en estos versículos hay una palabra que se repite bastantes veces. Y es la palabra permanecer. Vamos a leer el versículo 3 hasta el 5. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí en el versículo 4 hay una palabra que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vida, otra vez permanece, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Insistentemente esta palabra. El 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esto, hermanos, nos debe alentar y nos debe hacer reflexionar en un sentido, porque no hay mérito en nosotros mismos, en nada de lo que hacemos. Todo es gracias a Dios, y por eso en todo lo que hacemos le damos la gloria a Dios. Finaliza este versículo 5 diciendo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si podemos hacer algo es gracias a Dios, porque Él nos ha capacitado, nos ha dado las herramientas necesarias para poder hacerlo y están para su servicio. Pero hay esa palabrita clave que es permanecer. Si no permanecemos en el Señor, si no perseveramos en Él, tal vez podemos entender ahí lo que son las ramas que son cortadas, ¿no? Pero somos hijos de Dios, permanecemos en Él y tenemos una unión con Cristo, y esto es muy importante. Esta unión con Cristo la podemos ver en Gálatas 2:20. Vamos a ver cómo se refleja esta unión con Cristo.
Este pasaje es bastante conocido. Lo vamos a leer juntos, por favor. Aquí nos habla de que estamos unidos en Cristo porque somos crucificados con Cristo. Leamos este verso, por favor. 2 y 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, estamos viendo que somos una unión con Cristo y ese es un gran privilegio, porque Él fue nuestro sustituto y en Él somos muchas cosas. Aquí vemos que hemos sido crucificados con Él. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vive ninguno de nosotros, sino quien vive en nosotros. Es Cristo que mora en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, la primera cosa que estamos viendo en cuanto a la unión con Cristo es que hemos sido crucificados con Él. Pero no solamente esto. Veamos Romanos, por favor, un poquito más atrás, capítulo 6, que nos dice el versículo 3 acerca de la unión que tenemos con Cristo. Romanos 6:3. Lo leemos juntos, hermanos. Palabra de Dios. 2 y 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El 4 más, por favor. Porque somos sepultados juntamente con Él. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así que nosotros andemos en vida nueva. Aquí estamos observando que hay otra cosa en la que estamos unidos con Cristo, y es que estamos unidos en su muerte también. Y eso hace que nosotros seamos también una nueva criatura. Hemos muerto a lo que éramos antes y ahora somos una nueva criatura en Él. Además de esto, dice que somos sepultados con Él. Leemos el versículo 5 también. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y estas palabras nos tienen que alentar y animar. Hemos sido resucitados en Cristo Jesús y por eso es que nosotros no vamos a conocer la muerte segunda. Si bien podemos morir físicamente, pero la muerte segunda no se manifiesta en nosotros y hemos resucitado en Cristo Jesús. Toda la gloria que tuvo el Hijo la tenemos también en Cristo Jesús, porque nosotros somos sus hijos y hemos sido sepultados en Él también. Ahora, hemos resucitado con Él y esto podemos verlo en 1 Corintios, un poquito más adelante, en el capítulo 15, los versículos 20 al 22. Y Pablo nos está aclarando y dando varias pautas de cómo es la unión que tenemos con Cristo. Así como les decía, ¿no?, que estas ramas, estos pámpanos están unidos a la vid verdadera, así nosotros estamos en Cristo Jesús, estamos unidos en Él. Versículos 20 al 22, dice la palabra del Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Buenas noticias, y eso es el Evangelio, son buenas noticias para nosotros. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y en Cristo tenemos la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y son buenas noticias para nosotros. Y también, gracias a esta obra perfecta de Cristo, estamos sentados en lugares celestiales con Él. Esto nos dice Efesios 2,
versículo 6. Ahí vayamos, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 6. Lo leemos desde el 4 hasta el versículo 6, por favor. Leemos juntos, palabra de Dios. 2 y 3. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y qué hermosas palabras, hermanos. Estamos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el privilegio que tenemos al estar en Cristo Jesús. Cuando Él mencionaba, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, nos estaba diciendo todas estas cosas que somos con esa unión en Cristo Jesús. La obra perfecta que hizo Cristo Jesús se hace real en nuestras vidas por medio de Cristo. Y eso nos debe llevar a agradecerle al Señor con una vida llena de gratitud. Estoy redundando en esta palabra, pero es necesario ser agradecidos. Es necesario agradecerle al Señor porque mérito en nosotros no existe. Es todo por la obra perfecta de Cristo. Y esa enseñanza nos dice y nos hace pensar que hay algo también que debe ser responsabilidad de nosotros. Tenemos el privilegio de recibir todas estas cosas como un regalo no merecido, pero a la vez tenemos una responsabilidad. Y cuando habla de los frutos, está hablando de esa responsabilidad. Volvamos a Juan, por favor. Vamos a leer los versículos 4 al 8. Juan 15. Vamos a leer los versículos 4 al 8. Lo vamos a leer juntos, por favor. 2 y 3. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué importante esto, hermanos. Hemos visto la importancia de permanecer en el Señor. Si no permanecemos en Él, es como ese pámpano que se seca y es echado al fuego. No es un verdadero hijo de Dios. Pero permaneciendo en Él, miren, hay dos cosas al finalizar. El 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Por eso es la importancia de la palabra de Dios. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto tiene relación con esta palabra de permanecer. A muchos les llama la atención esta última parte que dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y lo podemos malinterpretar. Pero hermanos, cuando permanecemos en el Señor, estamos llenos de su palabra, tenemos esa comunión con el Señor, permanecemos así en Él, siempre vamos a pedir lo que sea bueno y agradable al Señor, y va a ser bueno para nuestras vidas. Si no permanecemos en Él, si estamos fuera de su palabra, vamos a pedir cosas que no convienen, quizás para nuestros deleites. Pero cuando permanecemos en el Señor, tenemos una plena comunión en Él, estamos llenos de Él, obviamente vamos a pedir lo que es bueno y el Señor nos va a dar, pero esa es la condición, debemos estar en comunión con Él, debemos permanecer en Él y lo que pidamos va a ser hecho porque vamos a pedir bien, vamos a pedir algo que glorifique, agrade al Señor, y así debemos entender este versículo. Pero además dice en el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así
mis discípulos. Si podemos parafrasearlo, podemos decir que si eres verdaderamente un hijo de Dios, pues debes llevar fruto, y no solamente fruto, sino debes reflejar en tu vida mucho fruto, que eso glorifique a Dios en nuestras vidas, y así vamos a demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios, y eso es lo que nos está diciendo aquí. Pero, ¿cómo podemos entender qué tipo de frutos debemos llevar, o qué tipo de fruto existe? Y previamente ante esto, cuando vemos un árbol que da fruto, ese fruto que da el árbol es para el consumo del mismo árbol, no, ¿verdad? Es para el beneficio de otras personas. Asimismo deben ser los frutos que nosotros demos, deben beneficiar a otras personas. Veamos por favor lo que dice Proverbios 10, el versículo 21. Y no sé si alguna vez les ha tocado conversar con alguna persona que ustedes no sabían que era cristiana, pero a veces el solo hecho de poder conversar con una persona y que te traiga, no sé, paz, te edifique y no te traiga, no sé, presión, opresión, puedes decir, bueno, hay algo diferente en esta persona y esa persona está llevando fruto. En Proverbios 10, 21, vamos a leer lo que dice aquí juntos. Palabra de Dios, 2 y 3. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Saben, hermanos? Esto justamente nos da esta idea. Dice, los labios del justo apacientan a muchos. Y saben, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y si nosotros somos de bendición para otras personas, estamos dando buen fruto, estamos siendo de edificación para otras personas. Pero ¿qué pasa cuando de nuestra boca salen, no sé, palabras corrompidas, murmuraciones, mentiras, tantas cosas que hacen daño a las personas? ¿Qué fruto estamos llevando? Y eso es algo que debemos evaluar en nuestras vidas, ¿verdad? Debemos saber que cada palabra que sale de nosotros debe ser de edificación, debe ser un fruto de representar que somos verdaderamente hijos de Dios, y ese fruto se debe reflejar en la vida de los verdaderos cristianos. Ahora, hay varios tipos de fruto. Uno de esos frutos, de los cuales nosotros debemos procurar hacerlos, es justamente ganar nuevas almas. Eso también es un fruto. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando hablamos de fruto, se puede entender de varias maneras, y una de estas formas de llevar fruto es traer a nuevos creyentes también. Romanos capítulo 1, versículos 13 al 15. Leemos juntos, por favor. Palabra de Dios. 2 y 3. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y aquí está hablando de ese fruto justamente, que es el fruto de la evangelización, que nosotros debemos predicar la palabra del Señor para que nuevos creyentes también estén acá reunidos con nosotros. Hay tanta necesidad en el mundo, hay tanta necesidad económica, de salud posiblemente, pero hay una necesidad mucho más importante, que es la necesidad espiritual. Y nosotros tenemos todo nuestro alcance para poder ayudar a las personas con todo esto. Y ese fruto es uno de los que podemos llevar para la gloria del Señor. Hay otro tipo de fruto que está en Romanos 6, vamos un poquito más adelante. Y esto ya tiene que ver con nuestra conducta. Romanos 6, 22. Lo leemos juntos. 2 y 3. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que en todas estas cosas
nuestra responsabilidad es lo que dice acá: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa dice? La santificación, y como fin la vida eterna. Es nuestra responsabilidad cada día en esta tierra estar en ese proceso, y solamente la palabra de Dios nos va a ayudar a vivir una vida agradable al Señor, y ese es un proceso de santificación. Vamos aprendiendo cada día, y eso nos ayuda a vivir como a Dios le agrada, y vivir una vida de santificación es una responsabilidad nuestra y es un fruto que debemos dar como hijos de Dios. Y eso tiene que ver también con la obediencia, porque leemos y aprendemos muchas cosas de la palabra de Dios, pero es nuestra responsabilidad el ponerla en práctica y cumplirlas. No es en nuestras fuerzas, pero es Cristo en nosotros que nos ayuda a cumplir todas estas cosas. Otro fruto que tenemos que ver está en el capítulo 15 de Romanos. Vamos a leer el versículo 28. Y tiene que ver algo con nuestra congregación local también aquí. Tenemos lo que tenemos es gracias al Señor, ¿verdad? Y si podemos aportar en algo, de esto nos está hablando aquí también, y es de un tema económico que debemos ser responsables también. El versículo 28 dice así: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. El 29 dice: y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Aquí Pablo estaba hablando justamente del apoyo económico que estaban dando, y que es nuestra responsabilidad también, porque el Señor es nuestro proveedor, de también dar un fruto en nuestra iglesia, que es apoyar económicamente, y lo debemos hacer de corazón, desinteresadamente. Es un acto de gratitud también al Señor, y eso demuestra también que somos hijos de Dios, porque estamos dando también ese fruto. Pero hay un último fruto que está en nosotros y que debe reflejar el carácter cristiano en nuestras vidas, y eso es muy conocido. Está en Gálatas 5. Yo creo que ya saben a quién se refiere este pasaje. Aquí hay un fruto, y es el fruto del Espíritu. Y también esto implica una responsabilidad para nosotros, porque, como les dije, debemos no solamente identificarnos como cristianos, ¿no?, sino debemos reflejar el carácter cristiano en nuestras vidas. Y eso es lo que nos dice los versículos 22 al 25. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ven, hermanos, es una responsabilidad que nosotros tenemos. Y si tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu. Y si tenemos su Espíritu, hay un solo fruto del Espíritu que se manifiesta en todas estas en todos estos aspectos. Más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es una responsabilidad para con todos. Es amor, debemos ser amorosos con nuestros hermanos. Es gozo. Sé que hay problemas, dificultades, pero por sobre todo hemos comprendido también que si existen problemas y dificultades de parte del Señor, es pues para Él nos está puliendo, está obrando en nuestras vidas, y eso debe generar gozo en nosotros. Y ese es un fruto del Espíritu. También debe tener paz. Yo sé que a muchos nos falta también esto, ¿no? Y estamos trabajando. Es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero dice: los que son de Cristo, nosotros, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, hermanos, todas estas cosas que estamos viendo
nos ayudan a entender que en Cristo Jesús realmente sí somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque en Él hemos triunfado, hemos vencido. Y en Él estamos sentados, como hemos leído en Efesios, en lugares celestiales, estamos juntamente con Él. Y todo debe ser para la gloria del Señor. Y esto nos hace reflexionar y podemos entender mucho mejor cuando Jesús decía: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, y el que cuida de todo esto es el labrador, que es mi Padre. Y esa idea de la vid, los pámpanos y el labrador se refleja en nuestras vidas, y debemos llevar finalmente nosotros ese fruto que diga realmente que nosotros somos hijos de Dios. Finalmente quiero que leamos Hebreos, por favor, el capítulo 2. Y hemos recibido todas estas cosas de gracia, sin mérito alguno en nosotros. Es todo por la misericordia del Señor. En Hebreos vamos a leer los versículos 1 al 4. Y quiero que entendamos realmente que tenemos una salvación tan grande y qué debemos hacer al respecto. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Lo leemos juntos, palabra de Dios. Amén. 2 y 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Hermanos, retengamos todo lo que aprendemos de la palabra del Señor y que esto nos ayude a vivir como es digno de esa vocación con la que hemos sido llamados como verdadero hijos de Dios. El versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? ¿Cómo la califica? Tan grande. Hemos visto a través de estos versículos que definitivamente la obra del Señor es perfecta. ¿Y cómo vamos a descuidar algo tan grande que nos ha regalado el Señor y no estamos llevando el fruto que debemos llevar como hijos de Dios? ¿Qué clase de vida estamos viviendo en este tiempo? Seamos ese pan, esa luz, esa puerta que llevemos a las personas a reconocer a Cristo Jesús como todo esto, que es el pan, que es la luz, que es la puerta, es el camino, la verdad y la vida. Y reflejemos verdaderamente en nuestras vidas que somos hijos de Dios porque estamos en Él y nada ni nadie nos puede separar de Él. Amén. Oremos para finalizar, hermanos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás.